Del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este tiempo pascual tiene como parte principal entre los evangelios que vamos a escuchar el relato continuado del capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Es bastante largo, les recomiendo que lo lean. Va a ir desde el viernes de la segunda semana de Pascua y durante toda la tercera semana de Pascua. Va a contarnos cómo cuenta San Juan las cosas, que pone un episodio milagroso y una doctrina que comienza con un yo soy. Por ejemplo, Jesús resucita a Lázaro, el hecho milagroso. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí no morirá jamás. O por ejemplo, Jesús hace ver al ciego de nacimiento y entonces la doctrina es, yo soy la luz del mundo, el que crea en mí no andará en tinieblas. O Jesús hace caminar al paralítico y entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que el hecho histórico está relatado, como en el resto de los evangelios sinópticos, pero la doctrina hace que eso sea sacado de su contexto histórico para ser como algo que puede ser presentado ante todos los hombres. Es decir, no solo es feliz el ciego que recuperó la vista, sino que todo el que vaya a él va a ver la luz. No solamente es feliz el paralítico que pudo volver a caminar, sino que él es el camino para que todos caminemos. No solamente resucitó a su amigo Lázaro, sino que todo el que crea en él no morirá jamás. Entonces, en este capítulo sexto, ¿cuál es el episodio histórico? La multiplicación de los panes y los pescados. Jesús está en el desierto, hay una multitud que lo está siguiendo, dice 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Posiblemente no serían muchos los niños y las mujeres que seguían a Jesús, porque no tendrían esa libertad para hacerlo que tenía un hombre, pero más de 5.000 personas. Bueno, están en el desierto, no hay negocios, no hay nada cerca, y entonces se dan cuenta de que no tienen pan. Jesús averigua y tienen 5 panes y 2 pescados. Imagínense qué es eso para una multitud tan grande. Y entonces Jesús pide esos 5 panes y esos 2 pescados, dice la acción de gracias, hace sentar a la gente en grupos y les va dando de esos 5 panes y 2 pescados canastas a los apóstoles y dice, comieron hasta saciarse y con las sobras se recogieron 12 canastas. Así que imagínense la cantidad de pescados y peces que multiplicó Jesús, de pescados y panes que multiplicó Jesús de esos 5 panes y esos 2 pescados. Hay una cosa muy linda que ya nos cuenta este Evangelio y es la acción de Dios y la acción del hombre. Es decir, Jesús podría haber creado los panes de la nada, no tenía necesidad de esos 5 panes y esos 2 pescados. Pero sin embargo, pidió que le dieran lo que ellos tenían. Era poquito, no alcanzaba para nada, pero sin embargo, de eso poquito que ellos pusieron, Jesús les dio de comer para que alcanzara y sobrara. Bueno, esta clave de que el hombre pone su parte chiquita y que Dios pone su parte enorme, porque para eso el hombre es finito y Dios es infinito, ya va a ser una clave para toda la lectura de este capítulo sexto. Después viene un episodio que es que Jesús cruza el mar de Galilea y va a la otra parte, a la ciudad de Cafarnaún,
y que la gente cuando se da cuenta corren a buscarlo para, dice Jesús, ustedes me siguen porque yo les di pan de comer. Pero no solo de pan vive el hombre, hay otro pan que yo vengo a traerles. Y entonces empieza a hablarnos Jesús a estas personas a las que les había dado de comer el día anterior, les empieza a hablar en la sinagoga de Cafarnaún de un pan del cielo. Ustedes se imaginan que a un judío, un pan que Dios nos da, le sonaba al maná, con el cual Moisés, o Dios a través de Moisés, había alimentado al pueblo en el desierto. Y entonces les hablan de ese pan, le hablan a Jesús de ese pan, y entonces Jesús le dice, no fue Moisés el que les dio el pan en el desierto, es mi Padre el que les da el pan de vida. Y entonces empieza a hablar del pan de vida. Y a la gente le gusta, ¿no es cierto? Que hay un pan que si comemos de ese pan vamos a tener vida eterna. Pero Jesús ya está hablando de la Eucaristía. Y en un momento, que es cuando el relato que acabamos de escuchar en el Evangelio, Jesús dice que este pan es su carne que será entregada para la vida del mundo. Y eso ya empezó a caerles mal, porque hablaba de su carne. Eso significaba su muerte, su sacrificio, comerlo a Él, entregarse Él como alimento. Y entonces dice el Evangelio que la gente cuando empieza a hablar del que coma de este pan vivirá eternamente y este pan es mi carne y mi sangre va a ser la bebida, entonces estos hombres dicen, dura es esta doctrina, ¿quién podrá seguirla? Pero fíjense ustedes que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y eso hace referencia a lo que hace Dios y lo que hacemos los hombres. Es decir, Él es el pan vivo bajado del cielo, pero el que coma de este pan vivirá eternamente. Es decir, no solamente porque Dios es el pan nosotros vamos a tener vida, sino si participamos con Él, si entramos en comunión con Él y comer no es abrir la boca y recibirlo, ¿no? Sino alimentarnos de Él, sostenernos por Él, ¿no es cierto? El que coma de este pan va a tener esa vida eterna. Bueno, evidentemente, cuando es comer pan, todo bien, pero cuando es participar en el sacrificio de Jesús, es decir, morir con Él, ¿no es cierto? También ser comidos como Él es comido, también que nuestra carne sea comida para el mundo, que nuestra sangre sea la bebida para el mundo. Eso lo sabe una mamá, ¿no es cierto? Que se levanta a la noche para darle mamar a su hijo, ¿no es cierto? Ella misma es comida, su tiempo, su cansancio. Pero lo sabe también cualquier papá que con el sudor de su frente lleva el pan a la mesa de sus hijos, y lo sabe cualquier maestra que enseña, y lo sabe cualquier médico que ahora está en un hospital en medio de esta pandemia. Es decir, no es solamente una cuestión de dar algo, sino que es una cuestión de darnos nosotros. Y ese es el problema, ¿no es cierto? No es tan sencillo lo eucarístico. Entonces la gente se va y Jesús se queda con los apóstoles solamente. Acuérdense, había 5.000 personas. Esas 5.000 personas cruzaron a Cafarnaún porque querían seguir comiendo. Pero cuando Jesús les empieza a hablar de que en realidad más que comer hay que ser comidos, entonces ahí ya se escapan y Jesús le dice a los apóstoles, ustedes también quieren irse. Y Pedro, que evidentemente tiene esas cosas tan lindas, toma la palabra y le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces esos 12 apóstoles lo siguen a Jesús a pesar de que les habla de estas cosas difíciles de entender, que tienen que ver con ser comidos, y bueno, lo van a seguir y lo van a seguir hasta la muerte, porque
todos los apóstoles menos San Juan mueren mártires, así que también ellos de alguna manera son comidos por todos los hombres, entregan su vida por amor a Jesús y por amor a nosotros, como Jesús les había enseñado ese día en la sinagoga de Cafarnaúm. Bueno, les mando la bendición de Jesús, que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos, que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal, y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.